Vine a reclamar mi herencia. El rico se burló del niño negro, hasta que la junta probó la verdad. No puedes estar aquí, chico. Esto es propiedad privada. El guardia de seguridad dio un paso adelante y levantó la mano hacia un niño que estaba en medio del vestíbulo. El niño tenía 12 años. Era negro y llevaba ropa 2 tallas más grande que la suya. Llevaba una maleta gastada, sujeta con cinta adhesiva y esperanza. A su alrededor, hombres y mujeres con trajes caros se detuvieron. Los teléfonos se quedaron congelados a mitad de la llamada. Las conversaciones se acallaron. El niño no se movió. «Te he dicho que te vayas», repitió el guardia, esta vez en voz más alta. «No». La voz del niño era tranquila. Demasiado tranquila para alguien de su edad. «He venido a reclamar mi herencia». Una mujer dio un grito ahogado. Alguien dejó caer una taza de café. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el mármol resonó en el amplio vestíbulo de Webb Industries. El chico se llamaba Marcus Webb. 3 semanas antes, había visto a su madre desplomarse en el suelo de la cocina de su apartamento. Tenía 39 años. Tenía 3 trabajos. Nunca se quejaba. Y murió esperando una ambulancia que tardó 17 minutos en llegar. Antes de cerrar los ojos por última vez, Lorraine Cole le entregó una carta a su hijo. «Encuéntralos, Marcus. Encuentra a la familia de tu padre. Esta carta lo demostrará todo». Marcus había entrado en ese vestíbulo sin nada más que la ropa que llevaba puesta, la carta de su madre y una fotografía. Una imagen descolorida de Lorraine, junto a un joven con los mismos ojos que Marcus veía cada mañana en el espejo. «Mi padre era Julian Webb», anunció Marcus, alzando la voz. «Y tengo pruebas». El vestíbulo quedó completamente en silencio. El guardia de seguridad se rió nerviosamente. «Chico, Julian Webb murió hace años. Y aunque no fuera así, ¿de verdad crees que...?» «Creo que mi madre guardó esta carta durante 12 años». Marcus sacó el sobre de su chamarra. «Creo que nunca pidió nada, ni $1, ni una llamada telefónica. Me crió sola, trabajó hasta la extenuación y nunca pidió ayuda». Levantó la fotografía. «Pero ahora ya no está, y no me iré hasta que alguien me diga la verdad sobre mi padre». Se oyeron susurros. La gente sacó sus teléfonos. El guardia agarró su radio. «Traigan al señor Harrison Webb aquí, ahora mismo. Tenemos un problema». Marcus se quedó completamente inmóvil, observando cómo subían los números del ascensor. En algún lugar por encima de él, en una oficina en un ático que valía más que todos los edificios de apartamentos de su barrio juntos, su tío estaba a punto de descubrir que él existía. Lorraine Cole había protegido a su hijo durante 12 años. Lo había protegido de la riqueza, del rechazo, de la familia que la había rechazado. Pero ahora ella ya no estaba, y Marcus había dejado de esconderse. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. Salió un hombre alto, con el cabello plateado perfectamente peinado, vestido con un traje que costaba más de lo que ganaba la madre de Marcus en un año. Harrison Webb miró al chico que estaba de pie en su vestíbulo, y se quedó pálido. Harrison Webb bajó del ascensor como un hombre que era dueño del mundo, porque, en muchos sentidos, lo era. Medía más de 1,80 m. Tenía los hombros hacia atrás. Sus ojos eran fríos como el acero en invierno. Cada paso que daba irradiaba autoridad. La gente se apartaba sin que se lo pidiera. El guardia de seguridad enderezó la espalda y bajó la cabeza. Pero Marcus no se movió. Harrison se detuvo a 1 metro del chico y lo examinó como alguien examinaría un insecto en el parabrisas de su coche. «Así que», dijo con voz baja y controlada, «tú eres el último». Marcus frunció el ceño. ¿El último qué? Estafador, timador, oportunista. Harrison le rodeó lentamente. Cada pocos años alguien sale de la nada afirmando ser pariente de esta familia. Traen documentos falsos, historias lacrimógenas, lágrimas desesperadas. Se detuvo justo delante de Marcus. Tu madre debía de ser muy creativa.
El vestíbulo contuvo la respiración. Marcus sintió cómo le subía el calor al pecho. No hables de mi madre. ¿Por qué no? Está claro que ella hablaba de nosotros. Te llenó la cabeza de fantasías sobre herencias y riquezas. Harrison se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la de Marcus. Déjame ser claro, chico. Mi hermano nunca tuvo hijos. Y aunque los hubiera tenido, desde luego no se parecerían a ti. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Marcus no parpadeó. Mi madre tenía 3 trabajos. Limpiaba edificios de oficinas por la noche. Servía comida en una cafetería durante el día. Y los fines de semana, lavaba la ropa de gente demasiado rica para lavarla ellos mismos. Conmovedor, dijo Harrison con tono seco. Tenía 39 años. La voz de Marcus se quebró, pero siguió hablando. Hace 3 semanas, volví a casa del colegio y la encontré en el suelo de la cocina. No podía respirar. Su corazón simplemente se detuvo. Silencio. Llamé al 911, le cogí la mano, le rogué que se quedara. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marcus, pero su voz se hizo más fuerte. La ambulancia tardó 17 minutos. Cuando llegaron, ya había fallecido. Por un breve instante, algo brilló en el rostro de Harrison, algo casi humano. Luego desapareció. Una historia triste, dijo con frialdad. Pero eso no cambia nada. Tu madre era claramente una mujer perturbada que inventó una relación con mi hermano para darle a su hijo falsas esperanzas. Tenía su fotografía, tenía su carta. Fácil de falsificar. Harrison se volvió hacia el guardia de seguridad. Llame a la policía. Quiero que saquen a este niño del recinto inmediatamente. Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que su madre le había prometido, la familia, la verdad, la oportunidad de comprender quién era realmente, se le escapaba. «Tienes miedo», dijo Marcus de repente. Harrison se quedó paralizado. «Tienes miedo de que esté diciendo la verdad. Por eso ni siquiera quieres mirar la carta. Por eso quieres que me vaya antes de que alguien pueda hacer preguntas». Harrison se giró lentamente, con los ojos ardientes de furia. «No tengo miedo de nada». «Entonces mira». Marcus le tendió el sobre. «Si miento, demuéstralo. Lee la carta, llámala mentirosa a la cara a mi madre». El vestíbulo observaba en silencio, atónito. Harrison miró el sobre como si fuera a morderlo, y entonces, desde el otro lado del vestíbulo, se oyó una voz anciana. «Harrison, ya basta». Todos se volvieron. Un hombre delgado de unos 70 años se acercó a ellos, apoyándose en un bastón de madera. Llevaba un traje sencillo, tenía el pelo blanco y los ojos penetrantes tras unas gafas de montura metálica. Theodore Ashford había sido el abogado de la familia Webb durante 32 años. Había redactado sus contratos, protegido sus secretos y enterrado sus escándalos. Y en ese momento, miraba a Marcus como si hubiera visto un fantasma. Theodore Ashford se acercó lentamente, golpeando el suelo de mármol con su bastón. Se detuvo justo delante de Marcus y estudió el rostro del chico con una intensidad que hizo que el niño quisiera dar un paso atrás. «Mírame», dijo Theodore en voz baja. Marcus obedeció. Durante un largo momento, el viejo abogado no dijo nada. Su mirada recorrió los rasgos de Marcus, la forma de su nariz, la curva de su mandíbula, la postura de sus hombros. Luego, los ojos de Theodore se encontraron con los de Marcus, y el color se desvaneció de su rostro. «Dios mío», susurró. Harrison dio un paso adelante. «Theodore, esto es ridículo. El chico es claramente...» Sus ojos, la voz de Theodore temblaba. «Harrison, mira sus ojos». «No necesito mirar». «Mira». La autoridad en la voz de Theodore detuvo a Harrison en seco. A regañadientes, se volvió hacia Marcus. El chico lo miró fijamente, confundido. Marcus siempre había sabido que sus ojos eran inusuales. Marrones, pero no marrones comunes.
Reflejaban la luz de forma extraña, revelando motas doradas que parecían brillar en ciertos ángulos. Su madre solía decir que eran del color de la miel mezclada con la luz del sol. Harrison trastabilló hacia atrás como si le hubieran golpeado. «Eso es imposible», susurró. Theodore asintió con severidad. «El marcador genético Webb lleva generaciones en la familia. Julian lo tenía, tu padre lo tenía, y ahora». Miró a Marcus con algo que podría haber sido asombro o miedo. «Este chico también lo tiene». Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando?» Theodore extendió la mano. «La carta. ¿Puedo verla?» Marcus dudó. Ese sobre era la única prueba que tenía, la única conexión con su padre. Si lo entregaba... «No te la quitaré», dijo Theodore con suavidad. «Solo necesito confirmar algo». Lentamente, Marcus le entregó la carta. Theodore desplegó el papel con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron las palabras, la firma, el sello oficial en la parte inferior, y luego cerró los ojos. «Yo escribí esta carta», dijo en voz baja. «Hace 20 años, a petición de Reginald Webb». Harrison agarró a Theodore por el brazo. «¿Qué estás diciendo? Papá nunca. Tu padre hizo muchas cosas que tú nunca supiste». Theodore miró directamente a Harrison. «Incluido esto. Me ordenó que enviara esta carta a Lorraine Cole hace 12 años, tras la muerte de Julian. Quería asegurarse de que, si Julian tenía algún hijo, ese niño estuviera protegido». El vestíbulo se llenó de susurros. Marcus se sintió mareado. «¿Sabías de mi existencia?» «No». Theodore negó con la cabeza. «Sabía de la posibilidad de que existieras. Envié la carta tal y como me ordenaron, pero nunca recibí respuesta. Supuse». Hizo una pausa. «Supuse que no había ningún hijo». «Pero lo había», dijo Marcus. «Yo existía». Theodore miró al chico que tenía delante. Huérfano, agotado, con una maleta envuelta en cinta adhesiva. «Sí», dijo en voz baja. «Tú existías». El rostro de Harrison había pasado de blanco a rojo. «Esto no prueba nada. Cualquiera podría haber tenido acceso a esa carta. El chico podría seguir siendo un impostor». «Hay una forma de saberlo con certeza», respondió Theodore. «Una prueba de ADN. Los resultados serían concluyentes». Harrison abrió la boca para protestar, pero Theodore lo interrumpió. «La cláusula existe, Harrison. Tu padre se aseguró de ello. Y si este chico es quien dice ser...» Miró a Marcus con ojos antiguos y cansados. «Entonces todo cambia». La sala de conferencias del piso 47 parecía otro planeta. Marcus se sentó en un sillón de cuero, que probablemente costaba más que el coche de su madre. Al otro lado de la mesa, Harrison se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, negándose a mirar a nadie. Theodore se sentó junto a Marcus y extendió unos documentos sobre la madera pulida. «Hace 8 años», comenzó Theodore. «Tu abuelo, Reginald Webb, murió de un fallo cardíaco. Tenía 73 años y había pasado la última década de su vida, consumido por el arrepentimiento». Marcus se inclinó hacia adelante. «¿Arrepentido de qué?» «De tu padre». La voz de Theodore se suavizó. Julian era el hijo menor, el soñador, el que creía en el amor por encima del legado. Cuando se enamoró de tu madre, Reginald le dio un ultimátum: terminar la relación o perderlo todo. «Julian la eligió a ella», dijo Marcus en voz baja. «Sí, abandonó a la familia, el dinero, todo. Aceptó un trabajo en la construcción. Vivía en un pequeño departamento en la zona sur. Tu abuelo estaba furioso». Theodore hizo una pausa. Pero con el paso de los años, esa furia se convirtió en vergüenza. Reginald se dio cuenta de que había destruido la relación con su propio hijo por orgullo. Harrison apretó la mandíbula pero no dijo nada. Antes de morir, Reginald hizo cambios en el fideicomiso familiar. Cambios secretos que solo yo conozco. Theodore deslizó un documento hacia Marcus.
Esta es la cláusula. Marcus se quedó mirando el lenguaje legal, incapaz de entender la mayor parte. En términos sencillos, explicó Theodore, cualquier hijo biológico de Julian Webb tiene derecho al 40% de Webb Industries. Según la valoración actual, eso supone aproximadamente $400 millones. La cifra resonó en la silenciosa habitación. Marcus no podía comprenderlo. 400 millones. Su madre había muerto porque no podía permitirse dejar de trabajar el tiempo suficiente para ir al médico. Y ahora alguien le decía que podría heredar $400 millones. Esto es absurdo, espetó Harrison. Mi padre nunca habría. Tu padre hizo exactamente esto, dijo Theodore con voz aguda. También me pidió que enviara una carta a Lorraine Cole para informarle de estas disposiciones. Quería que todos los hijos de Julian tuvieran protección, independientemente de si la familia los aceptaba. Marcus tocó la carta que llevaba en el bolsillo. ¿Así que mi madre lo sabía todo este tiempo? Lo sabía. Theodore asintió. Y, sin embargo, nunca se puso en contacto con nosotros. Nunca pidió dinero. Nunca intentó reclamar nada. El peso de esa verdad se posó sobre Marcus como un manto. Su madre había guardado ese secreto durante 12 años. Podría haber exigido millones. En cambio, trabajó hasta la muerte en silencio. Necesitamos una prueba de ADN, continuó Theodore. Es la única forma de confirmar tu identidad legalmente. Ya me he puesto en contacto con un laboratorio. Podrán tener los resultados en 72 horas. Marcus asintió lentamente. De acuerdo. Hay otro asunto. La expresión de Theodore se volvió preocupada. ¿Dónde te alojas actualmente? En un motel, junto a la autopista. Marcus dudó. La señora Delphine, que era nuestra vecina, les dijo a los trabajadores sociales que me cuidaría temporalmente para que no tuviera que ir a un refugio. Harrison se apartó de la ventana. Por primera vez miró directamente a Marcus. ¿Me estás diciendo que vives en un motel junto a la autopista mientras debatimos las cláusulas de la herencia? Marcus no respondió. La pregunta no parecía requerir respuesta. Harrison miró fijamente al chico. 12 años, solo, durmiendo en una habitación que probablemente se cobraba por horas. Algo cambió en su expresión. Theodore, reserva una suite en un hotel. Algo apropiado, dijo Harrison con voz ronca. El chico se quedará allí hasta que lleguen los resultados de las pruebas. Marcus frunció el ceño. ¿Por qué? Ni siquiera crees que esté diciendo la verdad. Harrison se quedó callado durante un largo rato. Mi hermano amaba a tu madre, dijo finalmente. Entonces no lo entendía. Quizás sigo sin entenderlo. Pero Julian nunca me perdonaría si dejara que su hijo durmiera en un motel de carretera mientras esperamos el papeleo. La suite del hotel tenía 3 dormitorios, una cocina más grande que todo el departamento de Marcus y ventanas con vistas al horizonte de la ciudad. Marcus se quedó en medio de la sala, sin atreverse a tocar nada. Harrison lo observaba desde la puerta. El chico parecía tan fuera de lugar. Zapatillas gastadas sobre una alfombra impecable, una maleta cerrada con cinta adhesiva junto a un jarrón de cristal que valía miles de dólares. El personal te traerá todo lo que necesites, dijo Harrison con rigidez. Comida, ropa, lo que sea. Marcus asintió sin darse la vuelta. Harrison debería haberse marchado. Tenía reuniones, responsabilidades, una empresa que dirigir, pero algo mantenía sus pies clavados en ese suelo de mármol. Él quería tener hijos, ¿sabes? Marcus se dio la vuelta. ¿Qué? La voz de Harrison sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Julian. Cuando éramos jóvenes solía hablar de ello constantemente. Decía que quería una familia numerosa. 4 hijos, quizá 5. Una casa con jardín donde pudieran jugar. Marcus no dijo nada. Solía burlarme de él por eso. Harrison apretó la mandíbula. Le llamaba blando.
Le decía que los verdaderos hombres Webb se centraban en el legado, no en fantasías. El silencio se prolongó entre ellos. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Marcus en voz baja. Harrison miró a los ojos del chico, esos imposibles ojos marrones dorados que eran exactamente iguales a los de su hermano. Porque si eres quien dices ser, entonces Julian consiguió lo que deseaba. Tuvo un hijo. Harrison hizo una pausa. Y yo pasé 13 años sin saber que existías. Marcus sintió que algo cambiaba en su pecho. No era confianza, todavía no, pero era algo. No quiero tu dinero, dijo Marcus. Solo quiero saber quién era mi padre. Harrison lo miró fijamente durante un largo momento. Descansa un poco, dijo finalmente. Hablaremos más cuando lleguen los resultados. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Marcus se quedó solo en la enorme suite, rodeado de un lujo que nunca había soñado. Pero lo único en lo que podía pensar era en el rostro de su madre, su sonrisa cansada, sus manos callosas, y la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué había guardado este secreto durante tanto tiempo? 72 horas le parecieron 72 años. Marcus apenas durmió. Deambulaba por la suite por la noche, contemplando las luces de la ciudad abajo, preguntándose qué versión de su vida sería real por la mañana. Al segundo día, llamó a la señora Delfín. «Hijo, ¿cómo lo estás llevando?». Su cálida voz crepitaba a través del teléfono. «Asustado», admitió Marcus. «¿Y si la prueba da negativo? ¿Y si mamá se equivocaba en todo?». «Marcus Webb, escúchame». El tono de la señora Delfín se endureció. «Tu madre era muchas cosas. Cansada, con exceso de trabajo, terca como una mula. Pero nunca fue mentirosa, ni una sola vez en los 16 años que la conocí». Marcus apretó el teléfono con más fuerza. «Amaba a tu padre con locura», continuó la señora Delfín. «Solía hablarme de él por las noches, cuando no podía dormir. Decía que era el hombre más bondadoso que había conocido jamás. Entonces, ¿por qué nunca se puso en contacto con su familia? Por orgullo, tal vez, por miedo, o tal vez solo quería protegerte de personas que podrían no aceptarte». La señora Delfín suspiró. «Esa mujer cargó con un peso que nadie debería cargar solo. No dudes de ella ahora». Al tercer día, Theodore fue a visitarlo. Se sentó frente a Marcus en la sala de estar de la suite y le explicó los procedimientos legales y los acuerdos de custodia. «Si la prueba confirma tu identidad, necesitarás un tutor legal», dijo Theodore. «Dada tu edad, es probable que el tribunal te pregunte cuáles son tus preferencias». Marcus lo pensó. «Harrison», Theodore arqueó una ceja. «¿Estás seguro? No ha sido especialmente acogedor». «No», admitió Marcus. «Pero mi padre habría querido que le diera una oportunidad». Theodore observó al chico con silenciosa admiración. «Me recuerdas a Julian», dijo en voz baja. «Más de lo que imaginas». El sedán negro se abrió paso entre el tráfico matutino hacia la oficina de Theodore. Marcus se sentó en el asiento trasero junto a Harrison. Ninguno de los dos había hablado desde que salieron del hotel. Finalmente, Marcus rompió el silencio. «¿Qué pasó entre tú y mi padre?». Harrison apretó las manos sobre las rodillas. Durante un largo momento, Marcus pensó que no respondería. «Julian siempre fue el mejor», dijo Harrison en voz baja. «Más amable, más paciente. La gente lo quería sin que él se esforzara. La ciudad se veía borrosa a través de las ventanas tintadas. Cuando conoció a tu madre, todo cambió. Papá le exigió que terminara la relación. Dijo que ella no era adecuada para la familia». La voz de Harrison se volvió amarga. «Yo estuve de acuerdo con él. Me puse del lado de papá como un soldado leal, y le dije a Julian que estaba desperdiciando su vida». Marcus sintió un nudo en el estómago. A Julian no le importó. Hizo una maleta y se marchó. Consiguió un trabajo en una cuadrilla de construcción. Alquiló un pequeño apartamento y empezó a construir una vida con Lorraine.
Harrison hizo una pausa. Pensé que volvería arrastrándose en menos de un mes. Nunca lo hizo. ¿Cuándo murió? Hace 13 años. La voz de Harrison se quebró. 2 semanas después de nuestra última conversación. Me llamó. Quería reconciliarse. Yo seguía enfadado. Seguía siendo terco. Le dije cosas horribles. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Al día siguiente murió en un accidente de construcción. Se cayó de un andamio. Harrison se volvió hacia Marcus. Nunca pude pedirle perdón. Nunca pude decirle que me había equivocado. Marcus vio lágrimas en los ojos de su tío, la primera muestra de emoción genuina desde que se habían conocido. «Y ahora aquí estás tú», susurró Harrison. Su hijo, mirándome con los mismos ojos que él. El semáforo se puso en verde. La oficina de Theodore estaba a 3 cuadras. Y dentro, un sobre esperaba con la respuesta que lo cambiaría todo. La oficina de Theodore olía a libros viejos y madera pulida. Marcus se sentó en una silla frente al enorme escritorio de roble, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Harrison se quedó de pie junto a la ventana, fingiendo mirar la ciudad que se extendía abajo. Pero Marcus se dio cuenta de que las manos de su tío temblaban. Theodore entró con un sobre de Manila en la mano. «Los resultados llegaron esta mañana», dijo, acomodándose en su silla. El laboratorio realizó 3 análisis independientes para garantizar la precisión. Marcus no podía respirar. Theodore abrió el sobre lentamente y sacó una sola hoja de papel. Sus ojos recorrieron el contenido. Luego miró a Marcus. Probabilidad del 99.9%. La voz de Theodore era firme pero suave. «Eres el hijo biológico de Julian Webb». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Harrison se apartó de la ventana. Su rostro se había puesto pálido. «Hay más», continuó Theodore. «El análisis genético reveló algo más. Un marcador hereditario específico del linaje Webb. Se manifiesta como una marca de nacimiento, con forma de media luna, que suele aparecer en el hombro izquierdo». Marcus sintió que su mano se movía involuntariamente hacia su propio hombro. Theodore se dio cuenta. «¿Tienes esa marca?» Lentamente, Marcus se bajó el cuello de la camisa, dejando al descubierto la piel justo debajo de la clavícula izquierda. Ahí estaba, una pequeña marca curvada con forma de luna creciente, ligeramente más oscura que la piel circundante, presente desde el día en que nació. «Mi madre la llamaba mi marca de la luna», susurró Marcus. «Decía que me hacía especial». Harrison cruzó la habitación en 3 pasos. Miró fijamente la marca de nacimiento, luego el rostro de Marcus y luego volvió a mirar la marca. «Julian tenía la misma», susurró. «En el mismo lugar, con la misma forma». La habitación quedó en silencio. Theodore dejó los papeles sobre la mesa. «No hay duda, caballeros. Marcus Webb es exactamente quien dice ser. El nieto de Reginald Webb, el hijo de Julian Webb, y el heredero legal del 40% de Webb Industries». Las piernas de Harrison parecieron fallarle. Se dejó caer en la silla más cercana y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Marcus observó a su tío, ese hombre poderoso e intimidante, llorando abiertamente delante de un niño de 12 años al que había intentado echar de su edificio 3 días antes. «Lo siento», jadeó Harrison. «Julian, lo siento mucho. Debería haber estado allí. Debería haberlo sabido». Marcus se levantó lentamente. Cruzó la habitación y se detuvo frente a la silla de su tío. «Mi madre solía decir que la familia no es una cuestión de sangre», dijo Marcus en voz baja. «Se trata de quién está ahí cuando las cosas se ponen difíciles». Harrison levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú estuviste ahí», continuó Marcus. «Me diste un lugar donde quedarme. Viniste conmigo hoy». Hizo una pausa. «Eso es un comienzo». Harrison se puso de pie. Por un momento, los dos simplemente se miraron.
Luego, Harrison rodeó con sus brazos a su sobrino y lo abrazó con fuerza. «Bienvenido a la familia, Marcus», le susurró. La mansión de la familia Webb se encontraba en 12 acres de terrenos cuidados, escondida detrás de puertas de hierro y robles centenarios. Marcus apoyó la cara contra la ventanilla del coche cuando se acercaron. La casa era enorme. 3 pisos de piedra y cristal, con alas que se extendían en ambas direcciones como brazos que se alzaban hacia el cielo. «¿Aquí es donde creciste?», preguntó Marcus. «Aquí es donde viví», respondió Harrison. «Crecí en otro lugar». El coche se detuvo en la entrada principal. Una mujer de unos 60 años esperaba en los escalones de la entrada, con el cabello plateado recogido en un moño pulcro. Llevaba un sencillo vestido negro y una expresión que sugería que había visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. «Marcus», dijo Harrison, «esta es Gwendolyn. Lleva 35 años al frente de esta casa». Gwendolyn bajó los escalones lentamente, con la mirada fija en el rostro de Marcus. Cuando llegó a su lado, se detuvo y se limitó a mirarlo fijamente. «Dios mío», susurró, «eres igual que él». Marcus no necesitó preguntar a quién se refería. «Conocí a tu padre cuando era más joven que tú», continuó Gwendolyn. «Lo vi convertirse en un joven apuesto. Lloré durante una semana cuando lo perdimos». Extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Marcus. «Habría estado muy orgulloso de ti». Por dentro, la mansión parecía un museo. Suelos de mármol, candelabros de cristal, cuadros con marcos dorados. Marcus caminaba con cuidado, aterrorizado por romper algo que costaba más de lo que su madre ganaba en toda su vida. Harrison lo condujo por una escalera curva hasta el segundo piso. Esta era la habitación de Julian, dijo, deteniéndose ante una puerta cerrada. «No hemos cambiado nada desde que se fue». Empujó la puerta para abrirla. La habitación parecía congelada en el tiempo. Una cama con un edredón azul, un escritorio de madera cubierto de libros, pósters de jugadores de baloncesto y músicos en las paredes, una guitarra apoyada en un rincón, cubierta de polvo. Marcus entró y respiró el débil olor a papel viejo y recuerdos. Pasó los dedos por los lomos de los libros que había sobre el escritorio. Filosofía, poesía, historia. Su padre había sido un gran lector. Había un libro abierto, con un pasaje subrayado con lápiz descolorido. Marcus se inclinó para leer las palabras. «La familia no es con quien naces, es por quien morirías para proteger». Se le hizo un nudo en la garganta. Julian Webb había subrayado esas palabras hacía décadas, y ahora su hijo estaba en su habitación, leyéndolas por primera vez. Marcus se sentó en el borde de la cama, apretando el libro contra su pecho. Por primera vez desde que murió su madre, no se sentía completamente solo. La paz duró exactamente 6 días. Marcus estaba desayunando en la cocina de la mansión cuando Harrison irrumpió en la habitación, con el teléfono apretado en la mano. «Tenemos un problema». Encendió el televisor que había sobre la encimera. La voz de un presentador de noticias llenó la habitación. «Impactante revelación esta mañana, ya que fuentes confirman que Webb Industries podría tener un heredero secreto. Marcus Cole, de 12 años, hijo del difunto Julian Webb, y su supuesta amante, Lorraine Cole, habría reclamado una participación valorada en cientos de millones. Marcus sintió que se le helaba la sangre. La pantalla se llenó con la fotografía de su madre, la misma que guardaba en su cartera. Fuentes cercanas a la historia sugieren que Cole, un antiguo empleado doméstico, podría haber apuntado deliberadamente a la familia Webb en un plan que se prolongó durante más de una década. Se están planteando dudas sobre la validez de las pruebas de ADN y sobre si el niño es realmente. Harrison apagó la televisión, pero el daño ya estaba hecho. «Alguien del laboratorio vendió la historia», dijo Harrison con severidad. «Un técnico acudió a la prensa sensacionalista por $50,000. Marcus se quedó mirando la pantalla en blanco. «Llamaron estafadora a mi madre.
Dijeron que estaba llevando a cabo un plan. Lo sé. Tenía 3 trabajos. Nunca le pidió nada a nadie. La voz de Marcus se quebró. Y ahora la llaman criminal. El teléfono de la mansión llevaba 1 hora sonando sin parar. Theodore llegó a media mañana con una carpeta llena de titulares impresos. Cada uno era peor que el anterior. Hijo ilegítimo secreto reclama la fortuna de Webb. La estafadora madre y su plan de 12 años. Y otros, más desagradables, más crueles, con palabras que Marcus había oído susurrar toda su vida, pero que nunca esperó ver impresas. La están atacando porque era negra, dijo Marcus con tono seco. Porque era pobre, porque no está aquí para defenderse. Nadie le contradijo. Harrison se sentó pesadamente en un sillón de cuero. Tenemos que responder. Una conferencia de prensa, cuidadosamente gestionada. Theodore puede encargarse de las declaraciones legales. No. Marcus levantó la vista. Lo haré yo. Harrison frunció el ceño. Marcus, son periodistas profesionales. Te destrozarán. Ya están destrozando a mi madre. Marcus se puso de pie, con las manos cerradas en puños. Ella me protegió toda mi vida. Ahora me toca a mí protegerla. Se acercó a la ventana y contempló los cuidados jardines que su madre nunca había visto. ¿Cuándo podemos programarlo? La conferencia de prensa se celebró en el auditorio de Webb Industries. 200 periodistas llenaban los asientos. Los flashes de las cámaras explotaban como rayos. Harrison se acercó primero al podio. Hace 3 días, un niño entró en este edificio. Comenzó. Intenté que lo sacaran. Llamé mentirosa a su madre. Supuse lo peor de personas que nunca había conocido. La sala quedó en silencio. Me equivoqué, dijo Harrison con voz firme. Marcus Webb es el hijo de mi hermano, y Lorraine Cole no era una estafadora. Era una mujer que amaba a mi hermano y crió a su hijo sola, sin pedir nunca ayuda a nuestra familia. Se alejó del micrófono. Marcus se levantó de su silla. Caminar hacia el podio era como caminar sobre el agua. Cada paso le resultaba pesado. Cada respiración le costaba un esfuerzo. Pero la cara de su madre le quemaba en la mente y siguió avanzando. Ajustó el micrófono a su altura. Me llamo Marcus Webb. Tengo 12 años. Y quiero hablarles de mi madre. Su voz temblaba, pero continuó. Se llamaba Lorraine Cole. Trabajaba en una cafetería desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego limpiaba oficinas hasta medianoche. Los fines de semana, lavaba la ropa de familias de los suburbios. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No se las secó. Tenía 39 años cuando murió. Su corazón no pudo más porque nunca dejaba de trabajar, nunca dejaba de sacrificarse. La voz de Marcus se quebró. Le cogí la mano mientras esperábamos a la ambulancia. Tardó 17 minutos en llegar. Cuando llegaron, ya había fallecido. El auditorio estaba en absoluto silencio. Los periódicos la llamaron estafadora. Dijeron que había montado una estafa. Marcus sacó la carta de su bolsillo. Guardó esta carta durante 12 años. 12 años sabiendo que podía reclamar millones de dólares. Y nunca la utilizó ni una sola vez. Levantó la carta para que las cámaras la captaran. ¿Les parece eso propio de una estafadora? Una periodista de la primera fila bajó la cabeza. Mi madre no era perfecta, pero era honesta, era valiente, y me quería más que a nada en este mundo. Marcus miró directamente a las cámaras. Esa es la verdad, y ningún titular puede cambiarla. Se apartó del podio. La sala estalló en aplausos. Los aplausos aún no habían terminado cuando Marcus volvió al micrófono. Tengo un anuncio más que hacer. Los periodistas se inclinaron hacia adelante y las cámaras empezaron a disparar. He decidido qué hacer con mi herencia. Marcus hizo una pausa para que el momento calara. Los 400 millones de dólares se destinarán a una nueva organización, la Fundación Lorraine Cole. Un murmullo recorrió el auditorio.
Mi madre se pasó toda la vida ayudando a los demás, trabajando en empleos que permitían alimentar a familias, limpiar oficinas y lavar ropa. Nunca obtuvo reconocimiento, nunca descansó. La voz de Marcus se estabilizó. Esta fundación ayudará a familias como la mía, padres y madres solteros con varios empleos, niños que pasan hambre mientras sus madres eligen entre pagar el alquiler o comprar medicinas. Harrison se levantó de su silla y se dirigió al estrado. «Me gustaría añadir algo», dijo, de pie junto a su sobrino. La sala volvió a quedar en silencio. Mi padre cometió errores. Yo cometí errores. Esta familia ha pasado generaciones acumulando riqueza mientras ignoraba a las personas que construían nuestros edificios, limpiaban nuestras oficinas y nos servían la comida. Harrison puso una mano sobre el hombro de Marcus. «Eso se acaba hoy». Se dirigió directamente a las cámaras. «Igualaré la contribución de Marcus con mi fortuna personal. Los detalles se formalizarán con la Junta, pero mi compromiso es público e irrevocable. $800 millones para la Fundación Lorraine Cole». El auditorio estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras disparaban sin descanso. Pero Marcus apenas se dio cuenta. Estaba mirando a su tío, el hombre que había intentado echarlo del edificio 6 días antes. «¿Por qué?», susurró Marcus. Harrison lo miró. «Porque tu madre hizo lo que yo no pude hacer. Convirtió al hijo de Julian en un buen hombre. Lo menos que puedo hacer es honrar su memoria». En cuestión de horas, los titulares cambiaron. Heredero de 12 años dona toda su fortuna. Lorraine Cole, la madre que lo cambió todo. La familia Webb dona $800 millones para ayudar a las familias trabajadoras. La narrativa había cambiado. Lorraine Cole ya no era un escándalo. Era una heroína. El centro de convenciones estaba lleno con 3,000 personas. Marcus estaba detrás del escenario, ajustándose la corbata. Ahora tenía 15 años. Era más alto, más ancho y se vislumbraban los primeros indicios del hombre en el que se convertiría. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. De color marrón dorado, reflejaban la luz como la miel al sol. «¿Estás listo?», le preguntó Harrison, apareciendo a su lado. «La verdad es que no», respondió Marcus con una sonrisa. «Pero ¿cuándo nos ha detenido eso?». Habían pasado 3 años desde la conferencia de prensa que lo cambió todo. La Fundación Lorraine Cole se había convertido en una de las organizaciones benéficas más grandes del país. Las cifras lo decían todo. 12,000 familias ayudadas, 180 becas universitarias financiadas, 3,500 desahucios evitados, 47 clínicas de salud comunitarias abiertas. Pero la verdadera historia estaba en los rostros que ahora llenaban el auditorio. Madres solteras que habían encontrado una vivienda estable, niños que habían comido sus primeras comidas completas, adolescentes que serían los primeros de sus familias en asistir a la universidad. Marcus subió al escenario entre aplausos atronadores. Esperó a que el ruido se apagara antes de hablar. «Hace 3 años, me subí a un estrado y les hablé de mi madre. Hoy quiero hablarles de otra persona». Sacó una carta de su bolsillo. Esta llegó la semana pasada. Es de una mujer llamada Denise. Hace 4 años, tenía 2 trabajos y criaba sola a 3 hijos. No podía permitirse pagar una guardería. Estaba a punto de perder su apartamento. Marcus desplegó el papel. La fundación la ayudó a encontrar una vivienda. Cubrió los gastos de la guardería. Y pagó las clases nocturnas para que pudiera terminar su carrera de magisterio. Levantó la vista hacia el público. Denise se graduó la primavera pasada. Ahora es maestra de 4º grado en una escuela primaria de Detroit. Levantó la carta. Me escribió para contarme que este año había ayudado a un alumno que le recordaba a sus propios hijos, un niño de una familia con dificultades, un niño que solo necesitaba que alguien creyera en él. Marcus dejó la carta sobre la mesa. Ese es el legado de mi madre. No el dinero, no los titulares, solo personas que ayudan a otras personas. Los aplausos volvieron a sonar, envolviéndolo como una ola.
Después de la ceremonia, Harrison encontró a Marcus solo en un pasillo tranquilo. «Hay algo que tengo que darte», dijo Harrison. Debería haberlo hecho antes, pero estaba esperando el momento adecuado. Le tendió una pequeña caja de madera, desgastada y descolorida por el paso del tiempo. Encontramos esto entre las pertenencias de Julian. Estaba escondido en el fondo de su armario, detrás de ropa vieja. Ni siquiera sabía que existía hasta que Gwendolyn lo descubrió el mes pasado. Marcus tomó la caja con cuidado. Era ligera, apenas pesaba nada. «Ábrela», dijo Harrison en voz baja. Marcus levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo oscuro, había un anillo. Sencillo y elegante. Una banda de oro con un pequeño diamante que captaba la luz y la dispersaba en diminutos arcoíris. «No lo entiendo», susurró Marcus. La voz de Harrison era grave. Había un recibo en la caja. Julian compró ese anillo 2 días antes de morir. Tenía pensado pedirle a tu madre que se casara con él. Marcus se quedó mirando el anillo, incapaz de hablar. La amaba, Marcus. La amaba de verdad. No fue una aventura pasajera ni un error de juventud. Tu padre quería pasar el resto de su vida con Lorraine Cole. Marcus sacó el anillo de la caja. Estaba caliente en su palma, como si lo hubiera estado esperando. Ella nunca lo supo, dijo en voz baja. Pasó 12 años preguntándose si él realmente la amaba, y nunca lo supo. Ella lo sabía. Harrison puso una mano sobre el hombro de Marcus. Una mujer no guarda una carta durante 12 años a menos que lo sepa. No cría a un hijo sola, trabajando hasta la extenuación, a menos que lo sepa. Marcus cerró los dedos alrededor del anillo. Su padre había amado a su madre. Su madre había amado a su padre. Y a pesar de todo, la familia que los rechazó, el mundo que dudó de ellos, ese amor lo había creado a él. Por primera vez desde que murió su madre, Marcus sintió paz. La oficina de la fundación estaba tranquila a la luz del atardecer. Marcus estaba sentado solo en su escritorio, rodeado de fotografías. Rostros de familias a las que la fundación había ayudado. Niños en su primer día de colegio. Madres con las llaves de sus nuevos apartamentos. Graduados con toga y birrete. Y en el centro de todo, la fotografía de su madre. Lorraine Cole le sonreía desde el marco. Ojos cansados, sonrisa amable, manos que nunca habían dejado de trabajar. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. «Señor Webb, quería que supiera que hoy he recibido mi carta de aceptación. Beca completa para la Facultad de Medicina de Johns Hopkins. Voy a ser médico. Nada de esto habría sido posible sin su fundación. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Marcus leyó el mensaje 3 veces. Luego miró la fotografía de su madre. «Lo logramos, mamá». Su voz era apenas un susurro en la habitación vacía. «Todos esos años que trabajaste. Todas esas noches que llegabas a casa agotada. Todos esos sacrificios que hiciste». Tocó el marco con delicadeza. No fue en vano. El anillo colgaba de una cadena alrededor de su cuello, descansando contra su corazón. Querías que supiera de dónde venía. Querías que entendiera que yo importaba, incluso cuando el mundo decía que no. Marcus sonrió entre lágrimas. Ahora lo entiendo. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad cobraban vida. En algún lugar, una madre estaba trabajando en su tercer empleo. Un niño hacía la tarea en la mesa de la cocina. Una familia se sentaba a cenar en un departamento que por fin podían pagar. El legado de Lorraine Cole seguía vivo en cada uno de ellos. «Tú importabas, mamá», susurró Marcus. «Siempre importaste». Apagó la lámpara del escritorio y se dirigió hacia la puerta. Mañana habría más trabajo que hacer, más familias a las que ayudar, más vidas que cambiar. Pero esa noche, Marcus Webb por fin había encontrado la paz. Fin.